Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Antes de empezar, mi querido Géminis, quiero que por favor hagamos lo que es una cadena de oración para una chica que está pasando por un estado de salud muy delicado, de nombre Hilda. Tú solamente haz una cadena de oración, cariño, para Hilda, ¿vale? Ya verás que Dios va a hacer su milagro, mi querido Géminis. Tenga mucho cuidado también con las estafas, cariño. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale, corazón? Muy bien, Géminis, muy bien. Mi querido Géminis, una de las imágenes que yo he visto es como que te recuerda o tú recuerdas mucho a una persona muy mayor que puede ser abuelos o tíos o tías o abuelas, pero muy mayor, ¿vale? Y el otro mensaje también, Géminis, he visto como un camino muy largo, pero las plantas o los árboles que le rodeaban es como si estuvieran representando el otoño. Aquí en Europa, en Barcelona, estamos ya en otoño, pero el otoño representa también como algo melancólico, cariño. Siento que a lo mejor de repente tú has hecho un viaje o de repente hay una persona que no está cerca de tu entorno y es como que te gustaría estar al costado de ellos o te gustaría de repente estar con ellos en estos momentos, cariño. Hay como una tristeza, hay como un dolor por una persona que no puedes tener cerca en estos momentos. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Géminis, ¿vale, corazón? Vamos a ver qué te dice el arcángel, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón, qué te dice el arcángel Gabriel. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Dice, purificación de sus chakras. Para armonizar sus chakras, debe aprender a respirar correctamente. Para ello, dedique cada día un instante a la meditación. Cuanto más sosiegue su cuerpo físico, más capaz será de purificar adecuadamente sus chakras, mi querido Géminis. ¿Sabes qué siento, Géminis? Sé que eres una persona muy trabajador, muy trabajadora. Sé que eres una persona luchador y luchadora, pero las energías dicen, corazón, que tienes que desconectar al menos un día o mediodía, corazón. No todo es dinero en el mundo, Géminis, cariño, porque yo siento como que posiblemente no tienes tiempo quizás ni para estar en contacto con los tuyos, con tu familia, con tus amigos, para consentirte tú. En estos momentos, Géminis, las energías dicen, tienes que desconectar. Puede ser que estás recargada o recargado de mucho trabajo, de mucha responsabilidad, de muchos problemas. Pero tienes que desconectar, cariño, porque si no al final, Géminis, esto te va a traer consecuencias, cariño. Y piensa, Géminis, que a ti te afecta mucho el estado nervioso. Ten mucho cuidado con la ansiedad, ten mucho cuidado con el estrés. Te recomiendo, Géminis, que de vez en cuando te hagas la limpieza del huevo, de la lumbre también, o abraza un árbol, Géminis, pero tienes que desconectar. Siento como que tu cabeza está hecho un bombo. Tienes mucha responsabilidad, muchos problemas, algo te está atormentando, cariño. Vamos a ver, te voy a sacar signos, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude,
mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. Me sale un Aries, me sale lo que es Piscis o Acuario, me sale lo que es Virgo y cierras con un Cáncer. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, corazón. Vamos a ver iniciales. Iniciales, mi querido Géminis. Vamos a ver. Recuerda que también en las características doy información. La letra D, la letra F, la letra H y la letra P, mi querido Géminis. Vale. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Quiero que te fijes en todos los símbolos, los colores, el mensaje, porque aparte de ser una lectura bonus también es un aprendizaje. El tarot es vidente de luz. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude. Mi querido Géminis, Géminis, ¿qué está pasando, corazón? Esta cartita. Tenemos lo que es la carta del 9 de espadas. Cariño, ve lo que te digo, Géminis. Estás pasando por un momento de tensión. Hay algo que te está carcomiendo la cabeza, cariño. Estás en un bucle. Si te das cuenta, Géminis, aquí hay un personaje que no puede conciliar el sueño. Se levanta mucho. Y aquí, encima de su cabeza, hay muchos cuervos, cariño. Pero sobre encima de esos cuervos hay una paloma blanca que representa lo que es el Espíritu Santo. Siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros algo te está atormentando, algo te está preocupando y esto te está quitando el sueño. Si tú no duermes bien, si tú no descansas bien, te va a afectar tu sistema nervioso, Géminis. Y ese es tu talón de Aquiles, corazón. Yo lo que siento, Géminis, que a veces te preguntas, te lamentas, ¿por qué te toca vivir esto a ti? A veces te preguntas y dices, ¿por qué tengo que pasar por esta situación? ¿Por qué el mundo es malo conmigo? ¿Por qué Dios no se acuerda de mí? ¿Por qué? Dios se acuerda de ti, cariño. Y Dios está influyendo en estos momentos para que te pueda liberar de esa mala energía. Pero tiempo al tiempo, corazón. De la noche a la mañana las cosas no se arreglan. Porque aquí está el Espíritu Santo, Géminis. Tú no estás solo, tú no estás sola. Pero es cierto que en estos momentos estás pasando por algún tipo de nerviosismo. Estás muy nervioso, muy nerviosa. Vamos a ver, Géminis, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás nervioso? ¿Por qué estás nerviosa? Vamos a ver, ¿por qué estás nervioso, nerviosa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te han dicho? ¿Qué has escuchado, Géminis? ¿Qué ha pasado? Vamos a ver. ¿Por qué Géminis está tan nervioso, tan nerviosa? ¿Por qué? Tenemos lo que es la carta del 4 de espadas. Por la familia, cariño. Por la familia, por la pareja, por una persona que está relacionado también el hilo de la vida. Por una persona que puede estar lo que es en la distancia o simplemente por tu casa. Porque aquí hay un personaje, cariño, una mujer que está dentro de un nido. Entonces, siento, mi querido Géminis, que para ti es muy importante la tranquilidad de tu hogar, la tranquilidad de tu casa, la tranquilidad de los tuyos. Por eso que tú estás así, estás un poco atormentado, atormentada, o simplemente extrañas a una persona que no está en estos momentos cerca de ti. Te gustaría posiblemente tener un contacto, te gustaría posiblemente proteger a esta persona, porque eres buena madre, porque eres buen padre, porque eres buen hijo, buena hija. Pero lamentablemente las cosas no se dan siempre como uno piensa, Géminis. No se da. El otro mensaje también, Géminis, que te puedo decir, para muchos de vosotros, posiblemente esto que no te deja dormir es porque ha habido una ruptura también. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, Géminis, mira, aquí este personaje está durmiendo en este nido que es su casa. De este corazón sale lo que es un hilo, pero este hilo, corazón, aquí se rompe. Date cuenta, no continúa el hilo. Se ha roto el hilo, corazón. Y por eso que este personaje está en una posición como de depresión, deprimido, deprimida. Hay un grupo de ustedes, Géminis, que lamentablemente la conexión se ha roto con una persona. Y por eso quizás tú
estás pasando lo que estás pasando en estos momentos. Vamos a ver, Géminis, ¿cuál es la energía de ellos o de ellas en estos momentos? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios del Universo me ayude, mi querido Géminis. Cayó una carta. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Espadas. Si tú te fijas, Géminis, en esta carta, este personaje prácticamente está con una armadura, está armado hasta los dientes, es un personaje también que tiene una vestimenta con mucho dinero, con mucho oro, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué me dice Géminis? Me dice que este personaje te piensa. Sí, ¿por qué? Porque está mirando al suelo. Si te das cuenta, está mirando al suelo. Pero corazón, su orgullo, sus ansias de poder, cariño o simplemente su carácter no le permite ponerse en contacto con ustedes. Es una persona que no va a cambiar en estos momentos. Es una persona que dice, me muero en mi ley. Si esto es negro, se queda negro, Géminis. Voy a sacar una carta más, pero te piensa. Simplemente que no quiere dar un paso. Vamos a ver, Géminis, Géminis, Géminis. Géminis, corazón. Vamos a ver, mi querido Géminis. Tómate las cosas con calma. Perdón. Tómate las cosas con calma. La carta del 6 de copas. Actualmente ellos, Géminis, al margen de que a lo mejor de repente aparenten que se están rodeando con muchas personas, esta persona se siente solo, se siente sola. Esta persona se siente aislado o aislada. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor tú me dices, Richard, tengo un hijo rebelde o tengo de repente un familiar rebelde que en estos momentos no quiere dar su brazo a torcer, pero sin embargo siento como que yo estoy sufriendo, yo lo estoy pasando mal y él o ella pues está disfrutando todo con los suyos o con su familia. Se siente solo, se siente sola, se siente desplazado, desplazada, cariño. Voy a sacar una cartita más, vamos a ver, mi querido Géminis. Y tenemos lo que es la carta del loco. Como tenemos la carta del loco, Géminis, me dicen, todo puede pasar en esta historia. Así como en estos momentos no da señales de vida, así como en estos momentos simplemente te ha bloqueado o no te dice nada, también puede cambiar su carácter. ¿Por qué? Porque esta persona, cariño, se siente solo, se siente sola. Sale la carta del loco. Vamos a ver si esta persona con la carta de loco, porque todo puede pasar, se pone en contacto contigo, sí o no. Tenemos lo que es la carta del emperador. Aunque en cuestión de respuesta es un sí, pero no va a ser de la noche a la mañana. Va a tardar, Géminis. Va a tardar, ¿vale? Porque tenemos lo que es la carta del emperador. Su orgullo es más grande. Su ego es más grande, Géminis. Entonces, paciencia. O simplemente, corazón, tienes que tú resurgir como el ave fénix. Esta persona va a volver, pero va a tardar. Va a tardar, cariño. Muy bien. Vamos a ver, corazón. ¿Qué más me dicen? Un mensaje del oráculo. Que Dios Universo me ayude. Esta carta, no. Voy a barajear más. Un mensaje del oráculo, mi querido Géminis. Un mensaje del oráculo. Dice, verdad, cariño. ¿Sabes qué siento, Géminis? Si hay algo que tú de repente quieres descubrir, si hay algo que a lo mejor de repente tú quieres saber, la verdad lo tienes tú, mi querido Géminis. Eso que tú tienes en tu mente, ejemplo, ¿será que Pepe Lucho o la Lupe me está mintiendo o estaré exagerando? Y tú sientes que te está mintiendo. Esa es la respuesta, mi querido Géminis. La respuesta a tus problemas lo tienes tú, me está diciendo el oráculo. Entonces, corazón, no te atormentes más, porque tú sabes el desenlace de esta historia. Vamos a ver las características. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios del Universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios del Universo me ayude, mi querido Géminis. Tenemos lo que es la carta del sacerdote o la carta del emperador.
Para muchos de vosotros posiblemente estás lidiando con una persona que puede ser delgado o delgada. Es una persona que se toma la vida con mucho humor. Cuando te digo con mucho humor, quizá de repente no tiene muchas responsabilidades o puede caerse el cielo y él o ella siempre van a estar tranquilos y felices. Trigueño o trigueña, o está muy bronceado, cabello largo, negro. Su trabajo puede estar relacionado desde un cargo muy importante, como también de repente algo relacionado con la construcción o mantenimiento. Cariño, mira esta cartita, te enseño. Es una persona también muy espiritual, muy intuitivo. La carta del 6 de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente estás lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego. Pero veo que esta persona en estos momentos te da la espalda. A lo mejor de repente no te da la explicación que tú estás buscando, o es una persona que en estos momentos no hay contacto entre ustedes dos. Algo se ha movido aquí. ¿Han escuchado? Aquí. Algo se ha movido. Pero les he sentido clarito, clarito. El otro mensaje también, mi querido Géminis. Vale. Sé que están aquí. Quieren entregar un mensaje. Entreguen ese mensaje a través del tarot. Aquí están, ¿vale? No sé si vosotros han escuchado los pasos, pero están aquí. Vamos a ver. ¿Qué mazo escojo? El tarot espiritual. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude. ¿Qué quieres entregar? ¿Qué mensaje quieres entregar a Géminis? ¿Por qué justo faltando poco tiempo quieres hablar? ¿Qué mensaje quieres entregar a Géminis? Siento que me dice Géminis que tienes que ir con cuidado. Siento esto. Siento que me dice que hay alguien que está rondando por casa o por tu vida, Géminis. Me dice que te va a llegar algún tipo de mensaje o de noticia, que no te prestes al juego. Cariño, ten mucho cuidado posiblemente con los envíos que te hagan de afuera también. Me dice, todavía tiene rencor hacia ti. No sé qué tiene que ver el nombre de Silvia. Me dice que hay algo en tu escalera o debajo de tu escalera, Géminis. O que busques bien, me dicen. Se me acabó hasta el tiempo. A ver, tenemos lo que es la carta del 8 de oros. Tienes que cuidar mucho, Géminis, lo que con tanto esfuerzo te ha costado obtener. O tienes que ir con cuidado con el tema del dinero, la economía. Siento esto, ¿vale? Siento que o hay una persona que posiblemente te quiere estafar o una persona que te quiere robar. Tienes que ir con cuidado, ¿vale, Géminis? Siento que muchos de vosotros posiblemente puede ser una semana en la cual, inclusive si tú de repente sales fuera de casa, te recomiendo que estés atento o atenta, porque quizás muchos de vosotros van a ser víctimas de robos o de estafas. Me están diciendo. Se está moviendo todo aquí. Les soy sincero, ¿vale? Bendiciones, mi querido Géminis. Estamos en contacto. No sé si has escuchado, pero se está moviendo todo aquí. Algo te quieren decir, Géminis. En la próxima lectura bonus, dímelo y te lo digo, ¿vale? Hasta la vista, corazón.